Todo está a un solo clic de distancia tuyo. Les quiero compartir unas reflexiones que hizo Javier Santaolalla, que es ahorita uno de los divulgadores de ciencia más importantes en Hispanoamérica, sobre las nuevas generaciones y el acceso a la información. Javier es un seguidor de Carl Sagan y hay un libro de Carl Sagan que se llama El mundo y sus demonios, en donde dice Carl Sagan que el conocimiento es como una vela que ilumina un cuarto oscuro y conforme se va moviendo se va disipando y se va oscureciendo la otra parte. Entonces, ahora con la tecnología ocurren muchísimas cosas que dan espacio a que charlatanes puedan colgarse de la ignorancia de mucha gente para cometer sus fechorías. Javier comparte aquí en este video, que es post debate que tuvo con unos terraplanistas, que bueno, fue algo bastante simpático. Hace algunas aclaraciones en este video y habla acerca del acceso a la información y de cómo no debemos dejarnos llevar solo porque alguien dice algo. Hay que analizar, hay que indagar, hay que investigar de dónde viene toda la información. No los voy a marear mucho, solo les voy a poner lo más relevante de esta charla, que dura una hora. El nombre es Cara a Cara con Jordi tras el debate con Tartaria y Rimbel. Pues si quieren ver el debate también es algo bastante simpático, ¿no? Lo que piensan algunas personas. Pero vamos a ver aquí algunos segmentos del video. ¿Qué te ha parecido a ti, Tka, como al final como uno de los protagonistas? Un ejercicio muy interesante, ahora te contaré por qué. La razón por la que he venido también, que creo que necesito explicarla también. Sin duda. Que creo que es algo que llevo mucho tiempo pensando y meditando. Pero en principio un poco decepcionado porque es como todo este fenómeno de lo paranormal es un poco como un coitus interruptus, ¿no? Cuando llega el mejor momento se pierde la muestra, desaparece no sé qué. Entonces todas las personas que amamos el conocimiento y amamos la verdad, estamos esperando que es testimonio más prueba y estaremos todos súper felices. Decía Newton que amigo Aristóteles, amigo Platón, pero mi mayor amigo es la verdad. Y es ese el verdadero pensamiento científico. Lo que nos importa es la verdad. Vamos a ir ahí. Venga donde venga, la diga quien la diga, no nos importa que venga de una autoridad catedrático o que la diga el señor Carles Torá. Si lo que dice es una verdad, que se hagan dentro de un procedimiento que es el mínimo que se requiere para que algo sea considerado como una prueba válida. Javi, ¿cómo ves el concepto de hoy en día, lo que significa ciencia? ¿Está entrando en un terreno dogmático casi? ¿Es complicado salir de la esfera que podría estar como consensuada? Lo hemos hablado, lo mencionaba Rocío antes, vamos más allá que del ambiente puramente científico y creo que estamos viviendo un momento histórico de crispación absoluta, de dominio de los extremos, de polarización donde ya no se puede hablar absolutamente de nada. Y esto está dañando muchísimo a nuestro propio sistema democrático. Puedo citar a personas que han pasado por tu podcast que no tengo por qué estar de acuerdo con todo lo que dicen, pero dicen cosas muy interesantes donde están denunciando lo mismo. Estamos en un periodo donde la gente ya no escucha, donde la crispación domina cualquier debate, no se puede hablar de nada, absolutamente de nada. La gente ya prejuzga y va con unas ideas preconcebidas, a adoptar una postura sin ni siquiera reflexionar. Y esto que está creando un ambiente súper tóxico que estamos viendo en la política, donde domina la chabacanería, donde hay una cultura del sasca, se ha metido en la noria y todo esto se ha metido en política, se ha metido en economía. No hay un ambiente de reflexión, de indagación. La gente ya va ubicándose en derecha, izquierda, arriba, abajo. Tienes tu postura, no sales de ella, no vas a escuchar al que piensa diferente, cuando es un ejercicio súper enriquecedor. ¿Y qué ocurre con la ciencia? Pues que también se está contagiando de este fenómeno del sasca, donde esa cultura del te pongo un tuit y te callo y unas posturas que yo creo que van en contra del espíritu científico. Unas posturas de falta de respeto tremendas. Que es el de indagar, el de cuestionar y que provienen de la propia naturaleza y nacimiento del método científico. Voy a observar, voy a escuchar, voy a intentar acrecentar mi conocimiento y realmente la ciencia ha crecido gracias a las paradojas, a los conflictos, a los debates y de repente no se puede hablar de nada. Entonces sí me preocupa que efectivamente en la actualidad esto ha llegado al ambiente de la ciencia donde es complicado hablar de ciertas cosas y cuando uno pretende realizar ejercicios que me parecen tan sencillos como este, voy a escuchar a la persona con respeto, a ver qué nos tiene que decir. Seguro que habrá habido muchas presiones. Hay presiones, No, hay coacciones. Yo lo he pasado mal, llevo un mes pasándolo mal por haber aceptado venir aquí. Hay insultos que me han llegado. Dentro de la comunidad científica. Ha habido mensajes feos por redes, no pasa nada, desacreditando este tipo de trabajo, donde estamos ejerciendo, como digo, un ejercicio de escucha que yo creo que es bastante sano y sensato. No, por escuchar no significa que yo esté de acuerdo con todo, y ahí estoy para rebatir. No estamos hablando de un fenómeno menor, estamos hablando de una persona que tienen un altavoz bastante grande. Creo que es correcto y que es provechoso escuchar, rebatir, enfrentar opiniones y ver qué ocurre. El hecho de que digan, me hace mucha gracia, parece mucho como el reggaetón, o sea, el hecho de que existan opiniones así es un síntoma de lo que está ocurriendo en la sociedad. Ellos no son los que están generando ese fenómeno de desconfianza. Hay un fenómeno general de desconfianza en las instituciones que vienen porque los políticos están haciendo un puto desastre, mentiras, manipulaciones a gran escala, no hay un ambiente crítico dentro de la propia política, dentro de un partido político no se puede disentir, roban y mienten, pero a
los ojos de todos y no pasa absolutamente. Eso crea un clima de desconfianza extremo, donde obviamente surgen movimientos, es que si los escuchas dicen cosas muy interesantes. Y sí, no nada más en México nos está pasando justamente eso. Y el pilar de lo que dicen ellos es, las élites nos engañan, claro. Es un pilar importante, que va más allá de lo espiritual y de... Eso es como más todo lo que, o sea, terrenal. Realmente, si escuchas lo que dicen, el trasfondo de todo es, o sea, la Tierra plana, las élites nos engañan. Estamos engañados. El reclamo es que las élites nos engañan. Ovnis, las élites nos Ahora engañan. no existe. ¿Por qué? Porque no interesa por las élites. Hay que entender que lo que hemos visto es un síntoma de una sociedad tóxica, donde realmente las instituciones que deberían velar por nuestros derechos y dentro de una sociedad democrática está todo pervertido y que obviamente cada vez las personas creen menos en las instituciones. Entonces ellos no son, la causa y el efecto está al revés. Pasa un poco, veía el Chombo el otro día, decía, tío, no hay que prohibir el reggaetón, o sea, porque escuchar reggaetón la gente no se va a poner a follar. Es más bien al revés, Jordi. El reggaetón es un reflejo de un fenómeno cultural. Claro. Y lo que tenemos que hacer es entender, es como el dedo y la luna, ¿no? No hay que mirar el dedo, hay que mirar la luna. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué surgen estos fenómenos? Porque hay una desconfianza plena en los sistemas democráticos y en las instituciones. ¿Por qué? Vamos a ver qué ocurre. Porque no paran de mentir, porque hay una manipulación a gran escala y porque vemos que hay cosas que verdaderamente no funcionan. Y es necesario decirlo así. El sistema está fallando, las instituciones se están cayendo, porque hay un descrédito muy fuerte por el desastre que están haciendo. Hay que escuchar, hay que reflexionar, hay que opinar y hay que tener un espíritu crítico. Pero claro, espíritu crítico, has dicho un concepto que me parece brutal y que es el espíritu crítico, ¿no? El no darlo por hecho, sino, oye, hay algo, lo tenemos que probar, lo tenemos que rebatir y vamos a ver. No tienes por qué estar de acuerdo con lo que dice. Claro que no. Y yo personalmente no me posiciono en su discurso, pero les voy a escuchar. Y creo que es un error muy grande no escucharlo. Además, la ciencia nació, bueno, las universidades nacieron con la lectio y la disputatio, rebatir, claro, discutir. Siempre se ha hecho a lo largo de toda la historia. En las universidades ha habido algunos de los fenómenos más rupturistas, las revoluciones. Han empezado muchas en universidades porque es gente que quiere saber más y que no está conforme con lo que le dan. Muchos de los conocimientos que tenemos hoy en día provienen de personas que fueron ridiculizadas en su momento. Sabemos cosas como, bueno, te puedo decir mil teorías que en su momento fueron ridiculizadas, desde el movimiento de las placas tectónicas, de las estrellas con Cecilia Payne. O sea, hay muchos casos, demasiados, como para tener una postura cerrada ante una persona que opina diferente y que tiene, por lo menos, una formación que merece la pena escucharle. Me pareció un funcionamiento de matones. Me dio mucha pena, porque yo doy por hecho que la comunidad científica son gente elevada. Y eso significa gente comprensiva, gente que sabe escuchar, que sabe dialogar y que no se comportan como matones y hooligans. Me dio esa sensación, ¿eh? Yo lo he recibido un cierto comportamiento de matón de barrio y es feo. Hay un descrédito con cualquier persona que piense de forma diferente, hay una tendencia al pensamiento único. Si dices algo que no coincide con tus ideas, me vas a ridiculizar, vas a usar palabras como magufo, que me parece una palabra horrorosa, vas a desprestigiarme y atacarme en lo que más me duele para silenciarme, y creo que todo eso hace un daño a la ciencia. He de decir que no son todos así, pero ocurren muchos aspectos de la opinión donde hay un sectarismo, además, un elitismo en el cual se juega también con eso, con una posición de arrogancia, de superioridad, y todo eso es súper perjudicial. Primero, porque la ciencia se enriquece con el debate y con las contradicciones. Hay una frase que me encanta de Rousseau, decía, prefiero ser una persona de paradojas que de prejuicios. Aquí cabe mencionar una frase de Carl Sagan que dice que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Y ciertamente te he traído un libro maravilloso que luego me gustaría leer algunas de Jorge Wagensberg, El pensador intruso, donde precisamente menciona que esto es que realmente las personas, a lo largo de la historia hay muchas personas que han hablado de la importancia para la ciencia de trabajar en la frontera del conocimiento, de encontrar puntos de contradicción, cómo las paradojas son necesarias para abrir nuevos caminos, cómo cuando pensamos desde dentro de la disciplina es muy difícil progresar, como si realmente estamos todos haciendo un servilismo, donde tú dices una cosa y yo te aplaudo, se generan redes de opinión. Cámaras de eco. Redes de pensamiento. Sí, que además dominan, silencian cualquier opinión que sea divergente. Yo amo la ciencia, pero esa no es la ciencia en la que yo me he educado. Yo la ciencia en la que me he educado es la de la discusión, la del debate, la de la opinión, la de la indagación, la de la verdad, la búsqueda de la verdad, que es la última palabra acerca de qué es correcto y qué no es correcto. Y un último apunte para mí muy importante es que todo esto tiene un peligro muy grande, porque es verdad que los científicos tenemos un gran poder en la sociedad, pero que también somos muy fácilmente manipulables. Realmente a mí una de las historias que me ha chocado, de que he analizado con profundidad últimamente, es cómo manipularon a Oppenheimer para la élite del momento, para hacer creer que Hitler tenía una bomba, para acelerar al equipo de científicos a que construyeran la bomba nuclear. Hay un libro maravilloso se llama Richard Watson o algo así, no recuerdo el nombre, la bomba El estímulo más potente, el miedo. Que nunca debió hacerse, algo así, en la cual una labor de investigación muy profunda encuentra en los archivos de inteligencia inglesa que los nazis habían parado el desarrollo de la bomba en 1942. Con esa información nunca habría existido la bomba nuclear. Vendieron como que esto es una carrera, o sea, fueron rápido, porque si no serán ellos los primeros. Fueron engañados, fueron manipulados, fueron mentidos. Es el trabajo de un grupo muy talentoso de científicos que estaban trabajando bajo una coacción y manipulación a gran escala de un grupo de élite que conspiraron contra ellos. Los científicos son muy naif muchas veces en cuanto a cómo funciona el mundo. Escucharles a ellos me trae eso también.
retraen. Te retrae, ¿no? A que escuchar, yo el 99% de las cosas que han dicho no estoy de acuerdo, pero traen un 1% de verdad siempre, y escuchar a una persona que opina diferente es enriquecedor. Einstein decía que él intenta pasar 30 minutos escuchando a alguien que opina diferente que él, y ese es el verdadero espíritu científico. Decían, nadie es dueño de la verdad. Es que realmente mensajes como el que dice Neil deGrasse Tyson y otros divulgadores españoles de la ciencia es la única verdad son súper dañinos. Yo he visto, si ponemos el espectro de las personas, digamos que hay un 5% que están para allá y un 5% que estamos para acá, pero el 90% de la gente se la suda la ciencia, pero lo máximo. ¿Y qué le pasa? Que de repente tiene un problema, acude a la ciencia para intentar resolverlo y se encuentra gente elitista, soberbia, con un discurso súper anticuado, que además peyorativo, que se ríen del que opina diferente. Yo salgo de ahí escaldado. Eso es una secta, eso no se puede permitir. Y realmente, para mí, ese es la verdadera fuga de la sociedad, precisamente porque no es el camino burlarse a las personas. Cuando indagas en estos fenómenos, te encuentras gente honesta. A mí David me parece una persona honesta, que seguramente ha ido al método oficial y se ha encontrado gente que se ríe de él. Son realmente personas que en muchos casos se encuentran apartadas de la sociedad. Son verdaderos dramas sociales el hecho de que personas que por pensar diferente son tratados como apestados. El problema es del sistema que los ha tratado como verdaderos parias. En vez de intentar escucharles, en vez de intentar ver qué está ocurriendo, y las personas que caen en homeopatía, reiki, todas estas cosas, muchas veces es porque van al médico y los tratan con prepotencia, con soberbia. Aquí está la ciencia, la que lo sabe todo, se ríen del otro. Esto, y si no te va y bien, ese pues bueno. no es el camino. Yo he tenido muchas personas cerca, no terraplanistas, pero que sí han usado otro tipo de métodos no científicos para tratar soluciones médicas, y cuando hablas con ellos no son tontos, no se ríen de ellos, no son tontos, no son personas desesperadas, son personas que han acudido al sistema tradicional y no han encontrado las respuestas que están esperando porque no están bien trasladadas. Silenciar no ayuda. Lo que ayuda realmente es acercarse a esas personas y escucharlas e intentar ver qué está pasando, tender puentes, no callar bocas, no cerrar caminos. Una vez pasado un año del COVID, analizó los tweets de los divulgadores y cómo se había gestionado a nivel de comunicación toda la pandemia. Y vimos que yo, entre otros, y pido perdón a la gente, porque lo hice desde una posición de honestidad en ese momento, pero con poco espíritu crítico, repetíamos como loros lo que decía el ente oficial del momento. Que está bien tener un mensaje oficial y responder a la oficialidad, porque obviamente yo confío en el sistema. Yo lo hago de verdad. Pero no creo que sea positivo actuar de forma borrega con el sistema. De hecho, lo que se podía ver en esos tweets es como al principio, el que decía que el COVID era algo serio. Hay que investigar cuáles son las fuentes, de dónde se obtuvo la información. Hablamos de enero, todo el mundo le caía encima. Pero eres un conspiranoico, no sé qué, esto es como un catarro, y todo el mundo decía que un catarro. China, vamos. Yo decía que era un catarro. No, esto es un catarro. Tengo un amigo que decía, no, esto no es un catarro. El problema es que luego cambió el discurso y los que ahora dicen que sí es un problema, los que decían que no, se rían de ellos. O sea, hay una posición dominante que es la que tienen esas personas con esa soberbia de reírse de cualquier persona que opine diferente. Lo curioso es que lo hacen con una opinión y con la otra. Claro. Hay que tener espíritu crítico. ¿Qué te cambió la vida en el sentido del COVID? Pues sentirme que me había equivocado. ¿Sabiste que fuiste demasiado duro, demasiado dogmático o que realmente repetía lo que decían otros sin indagar? Claro. Sin indagar. Y viendo que ya estamos hablando de temas donde sí puede haber intereses económicos, intereses políticos. El problema es que si todos tenemos un único pensamiento y realmente vamos a responder solo a una directriz, es muy fácil manipularnos. Es necesario que si alguien da una voz diferente, lo escuchemos. Lo que hizo Fernando Cervera en ese ejercicio, vio cómo se introdujo un dato erróneo acerca de la letalidad del virus, que él pudo trazar de dónde venía, y como todo el mundo empezó a copiarlo. Ese dato daba erróneo. por hecho que era tal cual. Sí, ese dato erróneo era sobre la letalidad del virus, que en ese momento se suponía que era 0,1% frente al 2% de la gripe, entonces todo el mundo, la gripe, nada, esto es un catarrillo. Cuando realmente, si con los datos bien analizados en manos, ya se intuía que tiene una letalidad más alta. De forma crítica, muchos divulgadores, y yo pido perdón porque fui uno de ellos, tomamos ese dato no contrastado y lo usamos, mientras nos reíamos del que opinaba diferente. Entonces, ese no es el camino, porque el sistema también puede pervertirse. Es que no hace falta ir a películas futuristas utópicas. Es que estamos viendo lo que ocurre en Corea del Norte. Es que vemos lo que ocurre en países como Venezuela. O sea, realmente, países donde la información ya se ha manipulado tanto a la sociedad que ya no se puede distinguir la verdad de la mentira y no podemos creer en las instituciones. Entonces, no estoy hablando de algo que no es una distopía para hoy en día. Es hoy en día, que puede ocurrir en cualquier momento. Sabemos que se conspira, sabemos que se miente, sabemos que se manipula, y los grupos que pertenecemos al pensamiento crítico de ciencia tenemos que estar alerta. Y la ciencia es crítica. Y el ejercicio que fue en pandemia me encantó, porque fue un ejercicio en vivo y en directo para demostrar que la ciencia también se equivoca. Y no pasa nada, porque ciertos estudios requieren cierto tiempo, necesitan una cierta madurez, se posen y adquieran cierta categoría. ¿Qué ocurre? Que si tú vendes que la ciencia es la verdad última, de repente te equivocas en directo y a ver cómo lo justificas. Hay que humanizar la ciencia. Yo sí creo que en el corazón de la ciencia existe un espíritu crítico. Yo sí creo en que la gente que ejerce la ciencia es honesta, pero sí creo que por cierta perversión del propio sistema de divulgación, que nos hemos dejado llevar con ciertas formas de hablar, con ciertas formas de rebatir ideas a través de la burla, del insulto, se ha twitterizado demasiado. Como todo. Las faltas de respeto a Dominem. Es que es un problema Está general. contaminado de lo que es hoy en día la sociedad. Es que no se puede hablar de nada. La gente sí creo que tiene espíritu crítico, y el problema es que hay ciertos sectores que sí son
dogmáticos y que le hacen mucho daño a la ciencia. Ese cientificismo extremo, ese la ciencia es la verdad y no existe nada más. ¿Eso para ti es así? No, obviamente que no. Vale, No. te pregunto, ¿tú crees que la ciencia lo podría explicar absolutamente todo? Eso es un dogma de fe y es el dogma de ser cientificista, que la ciencia puede, pero no hay que olvidar que es un dogma de fe. Pero en un futuro podría explicarlo todo. Es un dogma de fe porque no puedes demostrarlo. ¿Cómo demuestras eso? Claro. Es un dogma de fe que lleva a una corriente de pensamiento muy importante y que muchas veces nos olvidamos de que es un dogma de fe, que no está demostrado y que hay personas que opinan de forma diferente. Que la ciencia es una herramienta con grandes limitaciones, que ha hecho cosas maravillosas, que todos disfrutamos de todas las cosas que ha hecho, pero que no es la verdad última como nos dicen o la verdad absoluta. Hay otras fuentes de conocimiento. Bueno, este libro precisamente que me ha encantado, me lo recomendó Eduardo Sáenz de Cabezón. La ciencia nos va acercando cada vez más a la verdad. Jorge Wagensberg fue un físico español muy importante. Él habla de que hay tres fuentes de conocimiento: la ciencia, el arte y la revelación. Siendo revelación, pues no solo la revelación divina, sino cualquier tipo de intuición. Él habla de cómo esas tres ramas se interconectan y cómo verdaderamente la multidisciplinaridad bien vista, que conecta estas tres áreas, enriquece. Y sobre todo, ayuda a sacar la ciencia de pensamientos dogmáticos y ayuda a encontrar también nuevas vías de conocimiento. Y El enlightenment, ¿no? La iluminación, cuando hay una revelación. nuevas formas de entender la realidad. Cuando las fronteras interdisciplinarias se hacen impermeables y cada pensador tiende a refugiarse tierra dentro de su disciplina, entonces es síntoma claro de que la disciplina protegida en cuestión es un territorio que ha entrado en zona de plena alarma roja de sequía. En una atmósfera disciplinaria, las ideas circulan verticalmente. Es cuando el rigor científico se confunde con el rigor mortis. Es cuando la pureza vela por el aislamiento y eliminación de cualquier presunta impureza. Es cuando la tradición se convierte en prohibición de cambio. Es cuando las personas dejan de ser admiradas por su talento y su esfuerzo y pasan a valorarse por su lealtad hacia las jerarquías superiores. Es cuando la gente empieza a callar y a esconder ideas. Es la señal de que la decadencia imparable del conocimiento ha comenzado. Es posible que este proceso sea inevitable. Todo empieza bien cuando emerge el talante interdisciplinario y todo acaba mal, incluso lo que empieza bien, cuando las disciplinas se protegen o se ignoran las unas de las otras. Casi todos los proyectos nacen y suben interdisciplinariamente y decaen y mueren disciplinariamente. El aspecto positivo de cada hablaba consiste en que siempre hay síntomas que avisan. La memoria que reconoce y una mente para indignarse y para reaccionar. El ambiente interdisciplinario es alegre y renovador. El ambiente disciplinario es triste y conservador. Quizás sea el pensamiento interdisciplinario una de las pocas cosas que merece la pena conservar. El conservador de raza solo conserva privilegios, los suyos, claro. Habla mucho de cómo las contradicciones y las paradojas son verdaderas fuentes de enriquecimiento y que no solamente no hay que acallar las contradicciones y las paradojas, sino que hay que potenciarlas. O sea, hay que buscar puntos de choque, porque es precisamente en los puntos de choque donde surgen las ideas que prosperan. Entonces, no solo no es silenciar, es dejar hablar al que opina diferente, obviamente con cierto criterio. Al punto de usar tal vez esta técnica del falsacionismo que proponía Karl Popper, falsear las teorías para ponerlas a prueba. Es como pensar que nunca hemos conocido a ningún extraterrestre, entonces no existe vida extraterrestre. Volvemos a la frase de Carl Sagan: la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Se piensa que estamos en un muy mal momento social. Sí, sí. Y lo digo sin dramatismos, ¿eh? Sí, hay una pérdida general de valores. Pero de valores, para mí, cultura general, lo que decimos de cámaras de Decadencia época, de decadencia, totalmente. Occidente tío. está decadente. Hay una pobreza política, hay una pobreza social, ¿no? Las dos últimas cosas. No es algo pequeño lo que estamos hablando. Estamos hablando No. de una crisis de Occidente, crisis del sistema democrático. Gorda. Creo que nos estamos jugando algo que todos amamos, que es la libertad. Y la libertad requiere de transparencia, de diálogo, de escucha y de personas críticas con el sistema. También de responsabilidad del pueblo, ¿eh? Sí, por eso el pensamiento único es tan Fernando, peligroso. bien. Porque a los de arriba tenemos que darle el toque cuando se están equivocando. Y si somos borregos de lo que dicen los de arriba, va a ser muy fácil manipularnos. Entonces, y estamos viendo cómo se está desmoronando el sistema democrático. Lo estamos viendo delante de nuestros ojos con políticos incapaces que no hacen más que de mentiras, manipulaciones y un No entorno salva ni uno, ¿eh? chabacano que da pena y que es globalizado. Lo estamos viendo el esperpento que hacen los políticos que no vale ni uno y porque el que vale acaba siendo expulsado del sistema. ¿Tú has visto una peli que se llama Idiocracia? No. Mírala. No, Es lo que está pasando hoy en día. Es una parodia absoluta de los creadores de Beavis and Butthead, de Mike Judge, y de este tipo de humor adulto. Es una peli de actores, ¿eh? Y me parece una fascinante versión de lo que está pasando hoy en día. La peli tiene ya sus 20 años o más, que la gente es estúpida, y el menos estúpido lo pueden hacer hasta presidente o meter. O sea, y no ha ayudado esto, ¿eh? No ha ayudado. No ha ayudado, ha empeorado. La capacidad de atención por los suelos, la capacidad de aguantar cosas por los suelos, paciencia por los suelos, cámaras de eco por un tubo. Eso es lo que más me preocupa a mí, la polarización. Eslóganes por un tubo, ya no hay debate. El debate es una Populismo. frase contra una frase y a ver la que suena mejor. Y la impunidad de la clase política, que pueden mentir, que valoremos más la libertad y ese sistema que hemos conseguido después de cientos de años, que nos ha dado la posibilidad de enriquecernos y conocerlo, valorarlo de verdad y ser críticos de verdad, que escuchemos, que hablemos más con el de al lado, que intentemos sacar puntos de verdad y dejemos ese ambiente de crispación de ideas donde no se puede hablar de nada. Es la receta perfecta para la hecatombe. Para la manipulación, eso es lo que quiere Sí decir. que se acerca unos años difíciles, yo creo, ¿eh? Sí, yo también lo creo. Yo veo a la juventud de ahora, una juventud que se ha creado con esto, con TikTok, con contenido así, con poca atención, con ideas súper radicales. La gente joven está como que tiene las ideas muy radicales, o de un lado o de otro. Esta guerra cultural de woke versus no woke, esto es una
una muy mala señal, porque es una guerra emocional, no es una guerra racional. Sí. Yo soy muy fan de la juventud, trabajo mucho con la juventud y veo cosas espectaculares, están más preparados que nosotros. Sí, yo creo que están muy dispersos. El más listo es más listo que nosotros y el más tonto también. O sea, justamente es lo que quiero promover en Cavapunte, lo que dice Javier. El más listo es más listo porque sabe usar los medios digitales y el acceso a información para informarse correctamente. Ahora sí que un tazo dorado de cada generación, los que verdaderamente están aprovechando, porque sí, es muy importante seguir en la academia y seguir profesionalizándonos, pero lo que tú quieras aprender, estás a un solo clic de distancia de hacerlo. También está polarizado eso, sí, ¿no? Yo creo que hoy en día hay unas posibilidades para que si realmente quieres ser listo, vas a ser 1000 veces más listo que yo. Y si quieres ser tonto, también lo vas a conseguir. Claro. Pero yo soy muy fan de la juventud, lo que pasa es que han heredado una situación de decadencia y yo creo en ellos. Yo de verdad creo en los jóvenes, pero tienen que actuar. Al igual que Javier, también tengo toda mi fe en la juventud, pero va a depender mucho de cómo los adultos modelemos el uso de medios digitales a los infantes. ¿Qué es lo que tu hijo ve que haces en los medios digitales? ¿Qué ve que haces en el celular? ¿Ve que aprendes cosas en el celular? ¿Estás aprendiendo, desarrollándote profesionalmente? ¿Ve que lo usas como para aprender a hacer alguna manualidad, a asesorarte para usar algún tipo de equipo? ¿Es lo que ve tu hijo? Si tu hijo ve ese tipo de cosas, está aprendiendo que hay varios usos, porque está bien el entretenimiento, está correcto y hay que aprender a hacer, no sé, memes y jugar con la raza y todo está perfecto, pero que no sea la prioridad, que no sea el objetivo de los medios digitales. Sí, porque le estamos heredando un mundo muy jodido. O sea, creo que la juventud está sin esperanza, está angustiada, está triste, está desolada y necesitan esperanza, necesitan ayuda. Mira, es un deber moral. Yo he estado callado mucho tiempo con cosas que no me gustan. Todo el mundo también adquiere un proceso. A mí me cambió mucho el COVID, como te dije. Empezó a mostrarse claro ante mí la responsabilidad que tenemos las personas con altavoz. El altavoz hoy, el altavoz contemporáneo, que todos lo tenemos al alcance de nosotros, el poder generar un contenido donde podamos enviar un mensaje a la gente. Pero pues hoy hay personas en internet que no tienen nada que ver con el gobierno, que no tienen nada que ver con medios de comunicación, que son opiniones particulares. Hoy más gente en México ve a Luisito Comunica que a cualquier político, pero por ejemplo, en el caso de las mañaneras, yo no sé si yo fui el único, a mí me gusta tener la lista de reproducción en automático, que me aparecía siempre la mañanera. Obviamente le invertían mucho dinero a la comunicación social, a esa actividad del gobierno de Andrés Manuel, y pues les pegó durísimo, les pegó tan fuerte que Andrés Manuel se convirtió en el streamer más importante de Hispanoamérica, superando a todos los streamers, incluso a los de videojuegos. Y es muy importante que la gente que tenga una audiencia importante maneje con responsabilidad. Tengo por ahí un video que se llama Profetas Contemporáneos, porque, bueno, ahí hago un análisis, en mi opinión personal, lo que ha sido la evolución de los profetas, aquellos que traían, pues, mensajes especiales. Contemporáneamente, digamos, en el siglo pasado han sido muchos músicos, algunos que nos han dejado mensajes muy importantes. Toda la gente que tenga un altavoz fuerte, un altavoz que tenga alcance, que sea responsable en las ideas que comunica. De otra cosa, Carl Sagan. Carl Sagan era un tío más abierto que la madre que me parió, ¿no? Súper espiritual para empezar. Él organizó en la AAA. Organizó muchas cosas, me parece a mí. Organizó un debate entre astrofísicos y ufólogos. Fue él el organizador. Y él fue amenazado por científicos. Sí, porque estos dos personajes que están viendo, pues tienen varios millones de seguidores y muchos millones de vistas en YouTube. Su alcance, su mensaje llega a muchísimas personas. De ser denunciado hacia la vicepresidencia de gobierno. Lo pone en su libro, sí. Me estaba leyendo para documentarme un libro de Carl Sagan, El mundo y sus demonios, y él explica cómo recibió presiones desde dentro de la ciencia para que no hablara con gente. O sea, esto no es algo nuevo. No es de ahora. Y el mismo Carl Sagan, realmente las personas que mueven el mundo siempre andan entre dos aguas y reciben hostias de todos los lados. Vengo con una actitud honesta de intentar contar algo que yo creo que es importante y sin saber lo que iba a contar ya me estaban machacando. Pues le dije, oye, mira, o sea, primero escúchame antes de opinar porque es el mismo puto problema de siempre. Gente que opina sin escuchar. Es precisamente lo que estoy denunciando. Escuchen y díganme y luego hablamos. Y yo estoy abierto al debate, al que quiera, mañana ya me llame. No he venido aquí sin leerme 300 libros. He estado investigando. Si una persona
preparada. Y creo que al menos merece la pena escucharme. Y es una demostración más de cómo el sistema está viciado. Que ni siquiera yo he abierto la boca y ya me están criticando. También hay mucho ego, en estas cosas. Yo no quiero caerle bien a todo el mundo. O sea, hay gente que no le gusta lo que digo. A mí también me dan y quiero que me sigan dando porque realmente yo no quiero tampoco tener una postura dramática. O sea, yo quiero de nuevo, yo crezco con las paradojas. Yo crezco con la crítica. Me estoy acordando que hace 8 años, en el 2017, era mal visto que investigaras en internet. Hoy estamos a un clic de distancia, bien valorado, de cualquier cosa que tú quieras aprender. Obvio, analizando de fondo la fuente de la información, que es lo más importante. ¿Cuál es la fuente? ¿De dónde se está sacando esa información? Y todo está a un clic de distancia tuyo. Yo escucho y quiero aprender. Es una necesidad la de aprender. Y yo no quiero que todo el mundo me diga que sí a todo. Hay una anécdota muy bonita de Bohr, que va a los Álamos. Bohr, siendo el gran padre de la mecánica cuántica, llega allí y después de dar varias conferencias dice: quiero reunirme con Richard Feynman, el más jovencito de todos. Quiero hablar con Richard Feynman. Se reúne con Feynman, empiezan todos a discutir, escriben fórmulas en la pizarra. Feynman, que no, empiezan a gritarse. Cuando acaba le dice: yo no entiendo por qué has querido hablar conmigo. Y le dice Bohr a Feynman: porque sé que es el único que va a poner en cuestión lo que yo voy a decir. En la charla que yo di el otro día, fuiste la única persona que levantó la mano para plantear una oposición a lo que yo estoy diciendo. De verdad que creo en lo que estoy diciendo. Claro. Y para mí no es fácil, para mí es más fácil quedarme callado. De hecho, va contrario justo lo que estoy diciendo, de la soberbia intelectual. Yo no soy... antes, lo primero que preguntaste fue los títulos y no me define mi título. Me define quizás mucho mejor mis ideas y cómo me enfrento a mis propias paradojas, mis propios conflictos y cómo me enfrento ante los nuevos aprendizajes de la vida. Delante de una persona que no tiene estudio, pero que es curiosa. Y yo no me siento superior a esa persona. De hecho, no me siento superior a nadie. Pero sí está muy establecido en ciertos entornos un elitismo que creo que sectariza y que hace mucho daño al conocimiento, ya no solo en ciencia, en todo. Ahí, como decíamos antes, creo que uno de los mayores problemas de actualidad es el sectarismo y esa superioridad intelectual que esas personas dominan ese nivel de debate o discusión, y es súper perjudicial. Creo que nuestra labor, decimos, yo antes decía, yo siento una responsabilidad y yo me debo al conocimiento y a la gente. Y a mí, unas cosas buenas que tenemos tú y yo, que somos entes independientes, y eso no tiene precio. No. A mí me paga la gente, a mí me paga lo que la gente que ve mis vídeos, que compra mis libros, y yo me debo a ellos. O sea, no me debo a nadie más. A ellos y a la verdad, y a mi propia honestidad. Entonces, creo que tenemos una posición muy interesante porque no todos pueden decir eso. Tienen esa posibilidad de cambiar cosas. O sea, yo creo que, no vamos a cambiar el mundo, mañana va a ser un mundo diferente, pero creo que a más de una persona verá este directo y más de una persona empezará a preguntarse cosas, e indagará, busquen, sean curiosos, con sus opiniones, con las mías, que contrasten, que vean. La gente es muy lista, tío, la gente no es tonta. Sí, la gente la tratamos como tonta. Muchas veces suponemos que son tontos. En absoluto la gente va a ser tonta. Pudiera haber gente que pareciera ignorante en algunas áreas, pero que esa misma ignorancia les ha dado las habilidades y la inteligencia para si son bien hijos de su... Hay que abrir la mente, pero no tanto como para que se te caiga al suelo. Vale, sí, claro. Y lo decía en un vídeo, si es un vídeo hace unos días, no vale todo. No vale todo. Hay límite. Y hay extremos que son peligrosos. Y el extremo de ser escéptico hasta el límite, que es lo que ejercen muchas veces estas personas, no es crítico. Es dogma también. Esto es un dogma de todo es mentira. Pero entiendo muy bien a lo que se refiere Javier, en que pues hay que estar atentos, y ahorita con todas las herramientas digitales que tenemos, pues tenemos súper a la mano, a un clic de distancia, cualquier cosa, cualquier información que necesitemos. Solo hay que estar atentos a la fuente de en dónde conseguimos esa información, incluso sobre sus derechos, sus obligaciones como ciudadanos, que no se los hagan sonsos. Todo lo pueden consultar en internet. Está súper descrito en psicología y hay libros súper interesantes: Pensar despacio y pensar deprisa, el libro de Noguera sobre por qué creemos en mierdas. Al final están sesgos, ¿cómo se llama? Heurísticos, y todos somos víctimas de eso. Creo que la mayor mentira de la modernidad es que somos seres racionales, somos seres emocionales, y todos. Yo tengo un vídeo que le llamé "Yo también creo en la tierra plana", porque los mismos sesgos que yo creo que tienen estas personas para hacer ese cherry picking, para hacer ese sesgo de confirmación y un montón de cosas que hace que caigan en esa red, yo los tengo con otras cosas y no me puedo sentir superior. Mi cerebro es igual de falible que el de ellos. Simplemente he tenido otras herramientas que, por suerte, para mí me han abierto la mente con respecto a cómo funciona el mundo. Cuenta la leyenda que un día la mentira y la verdad se encontraron en un río. Entonces la mentira le dijo a la verdad: "Buenos días, doña Verdad". Y la verdad, que no se fiaba mucho de su nueva amiga, comprobó si realmente era un buen día. Miró al cielo azul sin nubes, escuchó cantar a los pájaros y llegó a la conclusión de que efectivamente era un buen día. "Buenos días, doña Mentira. Hace mucho calor hoy", dijo la mentira. Y la verdad vio que, tal y como decía la mentira, era un día caluroso. La mentira entonces invitó a la verdad a bañarse en el río. Se quitó la ropa, se metió en el agua y dijo: "Venga, doña Verdad, que el agua está muy buena". Por aquel momento la verdad ya sí se fiaba de la mentira, así que se quitó la ropa y se metió al río. Pero entonces la mentira salió del agua y se vistió con la ropa de la verdad, mientras que la verdad se negó a vestirse con la ropa de la mentira, prefiriendo salir desnuda y caminar así por la calle. La gente no decía nada al ver a la mentira vestida con la ropa de la verdad, pero se horrorizaba al paso de la verdad desnuda. Y la verdad es que estamos a un clic de distancia de cualquier cosa que tú quieras aprender. Y no veo una mejor forma de generar la inquietud por la investigación
generación, en la juventud, que aprendan a usar los medios digitales para las consultas que necesiten hacer en su tarea, en lo que necesiten, cualquier cosa que quieran saber. Todo está a un clic de distancia de nosotros. Nada más hay que ver las fuentes. En Kavapum te vamos a compartir muchísimos creadores, así como Javier, entre otras cosas, algunas muy prestigiosas, para que aprendan dónde están las fuentes más reconocidas y confiables en la red. Pero tú, adulto, necesitas estar al pendiente de cómo estás modelando el uso de medios digitales a los infantes que están cerca de ti. Solo ven que haces memes y que usas el dispositivo para tomar fotos. No está mal. El detalle es que el dispositivo nos sirve para muchísimas cosas y entre ellas para aprender cualquier tema que pueda ser de nuestro interés. Estamos a sus órdenes ahí en Kavapum. Gracias por ver. Bye bye.